Cuando aprendemos a conectar con nuestro verdadero ser, lo primero que vamos a percibir es que el ser verdadero y nuestro falso ser, el ser egoico, son incompatibles. Porque pertenecen a distintas realidades. ¿Sí? Una cosa es el ser absoluto, la conciencia absoluta. ¿Sí? El ser absoluto es existencia, conciencia absoluta y dicha verdadera, dicha eterna. ¿Sí? Y el falso ser es el ser egoico, ¿sí? De cada individuo, ¿no? Ese ser egoico, ese que proyecta un mundo ilusorio, ¿sí? Pero es eso, es una ilusión lo que proyectamos en el mundo. Mientras que la única verdadera realidad es el ser en sí mismo, el ser absoluto que a través de esa ilusión, ¿sí?, se despliega. Pero se despliega de manera, como acabo de decir, ilusoria. Es una ilusión el mundo. El ser que parece ser muchos seres que están viviendo distintas experiencias. Y a su vez cada uno de nosotros, ¿sí?, cada individuo puede vivir una experiencia. Por ejemplo, tenemos 5 o 6 personas que están viviendo la misma experiencia. Por ejemplo, andar en gomón en un río un poco turbulento, ¿no? Entonces, esas 5 o 6 personas que están todas viviendo la misma experiencia, están todas adentro de ese gomón, yendo por ese mismo río, para cada una esa experiencia va a ser distinta. Una persona le va a parecer espectacular la experiencia, ¿sí?, de ir con el río, con el fluir del agua, el movimiento del gomón, sentir el sol, escuchar el ruido del agua, ¿sí?, sentir el viento en la cara. Va a disfrutar de la experiencia. Otra persona en ese mismo gomón vive aterrada pensando que en cualquier momento se van a estrellar contra una roca, ¿sí?, y está a punto, no sé, de vomitar por el movimiento del gomón que sube y baja y va y viene. Y no sé, una tercera persona le gusta la experiencia, pero considera que con una vez es suficiente, que no la va a volver a hacer porque los riesgos son muy altos, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, 3 personas teniendo la misma experiencia, pero la interpretan distinto. ¿Por qué la interpretan distinto? El mundo es observacional. Uno percibe una experiencia, pero desde su propia mirada. La va a interpretar a su manera, desde su propio mundo subjetivo. No todos tenemos los mismos pensamientos acerca de, por ejemplo, esa experiencia, ni sentimos lo mismo, ¿sí? Y también es observacional y lingüística. Cada uno va a narrar lo que vivió según su propia perspectiva y va a utilizar determinada terminología. Alguien que te va a decir espectacular, alguien te va a decir no, fue terrible, ¿sí? Casi en el opuesto. Si uno va a hablar sobre el temor que le dio, otro va a hablar sobre no sé, el nivel de éxtasis que sintió cuando estaba viendo esa situación. Si cada uno arma un mundo subjetivo, único, particular de cada persona de esa misma experiencia. Por eso es un mundo ilusorio. Porque ¿cuál es la verdad ahí? Ninguna. Cada uno tiene su propia verdad. Mientras que el ser, que es la verdad absoluta, ¿por qué es la verdad absoluta? Porque el ser tiene todo el conocimiento. Habíamos dicho, el conocimiento absoluto es la suma de todos los conocimientos, ¿sí?, y que hemos tenido y los que podríamos llegar a tener, posibilidades infinitas.
Cada conocimiento es ¿qué? Cada fragmento de conocimiento es eso, es una experiencia. Nosotros conocemos a través de cada experiencia, en este caso la experiencia de andar en gomón. Ese es un fragmento de conocimiento. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo la verdad relativa, por ejemplo, en el caso del gomón, ahí no hay una verdad, es la experiencia de cada persona desde su propio lugar, por eso es una verdad relativa. Para una persona fue una experiencia espectacular, para otra fue una experiencia terrible. Es en relación, por eso esto de relativa, es en relación a cada individuo. ¿Sí? Ahora, andar en gomón, ese sería el conocimiento en este caso, esa experiencia es la experiencia de andar en gomón, ese es un conocimiento, cómo se anda en gomón, qué sucede, qué pasa, ¿sí? Cómo se experimenta, todo eso es conocimiento. Eso es un fragmento de conocimiento tomado del conocimiento absoluto. ¿Sí? Pero por eso, la verdad absoluta está en el ser, que es el que posee todo el conocimiento. Es omnisciente, decimos, ¿no? Cuando hablamos de Dios, decimos es omnisciente, tiene todo el conocimiento. Andar en gomón, no sé, hacer un pullover, hacer una milanesa, reírse de un chiste, todo eso es conocimiento, cada experiencia. ¿Sí? Pero cada uno la vive a su manera. Interpreta lo que quiere, piensa lo que quiere sobre las experiencias, llega a la deducción que quiere, por eso son verdades relativas. Cada uno, entre comillas, alucina lo que quiere, ¿no? Con cada experiencia. ¿Sí? Bien. Pero el tema es que la conciencia absoluta, el conocimiento absoluto, el ser, ¿sí? Y este conocimiento relativo que tenemos en cada experiencia, que pertenecen a este mundo de ilusiones que proyectamos, ¿no? Con nuestra mente, con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Son incompatibles. ¿Qué quiere decir? O juego el juego, porque el mundo ilusorio es un juego, es un gran espectáculo de experiencias. ¿Sí? Son ilusorias porque ninguna es verdadera, cada uno proyecta lo que quiere. ¿Sí? Entonces, o bien jugamos el juego, cada uno juega su rol, ¿sí? Cada persona resuelve qué tipo de experiencia quiere tener. Hay gente que hace de villano, hay gente que hace de héroe, hay gente que hace de vago, hay gente que hace de dictador, hay gente que hace de un buen líder, ¿sí? Hay gente que hace de un empleado promedio. Cada uno juega un rol en este mundo ilusorio, ¿sí? Entonces, o jugamos el rol y el tema es que cada rol, cada persona se cree que eso es real, el rol que está desempeñando. Mientras que en realidad somos ese ser que despliega este juego de ilusiones a través de los muchos seres. ¿Sí? Pero entonces, o me ubico en el ser verdadero que soy, porque en realidad soy el ser, y observo cómo se despliega el juego en el mundo. Observo cada rol que cada persona juega, incluso mi propio rol, pero estoy como observadora. O no, o cada uno de nosotros creemos que somos ese rol que jugamos. ¿Sí? Yo creo que soy, no sé, carpintero y estoy convencido que ese es mi rol y que, no sé, hay una persona puede estar convencida que su rol es ser carpintero, ser padre, no sé, de 3 hijos, no sé, ser hermano de, qué sé yo, 2 hermanas, ¿sí? Esos son los roles que juega esa persona. Y se cree que todo eso es real, y bueno, y ahí va por la vida, ¿no? A veces sufriendo con los roles que eligió jugar, ¿no? Porque los roles tienen sus vaivenes, cada rol tiene su vaivén. Como carpintero a veces le va bien, a veces le va mal,
a veces la pasa espectacular, a veces se frustra, a veces hace, no sé, unos muebles buenísimos, a veces, no sé, se cortó el dedo, ¿sí? Como padre, a lo mejor es buen padre o mal padre, cada uno juega su propio rol. El tema es que creemos que es todo real. Mientras que cuando comprendemos que es todo una gran obra de teatro, ¿sí? Nos podemos ubicar como en lo que somos, el ser verdadero, y observamos la obra de teatro que se está desplegando ante nosotros. Esa persona, cuando es carpintero y está trabajando haciendo muebles y tiene sus clientes, qué sé yo, ahí eso es como si fuera una escena o una obra de teatro. Otra obra de teatro que juega esa persona es cuando hace de padre, que llega a la casa y bueno, está con sus hijos, interactúa con ellos como buen padre o mal padre o lo que fuera. ¿Sí? Entonces, esas son como pequeñas obras de teatro que cada uno de nosotros vamos desempeñando en la vida, ¿sí? Porque todos cumplimos varios roles, uno al nivel laboral, otro al nivel social, otro a nivel del vecindario, de la comunidad, al nivel familiar, ¿no? Son roles, pero son como si es como si fueran distintas escenas que vamos participando en ellas, jugando distintos roles. Una vez que comprendemos que todo eso es una ilusión, nos colocamos como el ser que observa los distintos escenarios, las distintas obras de teatro y como el ser que a su vez, a través, en este caso, de este cuerpo, cumple este rol en esta obra, este otro rol en esta obra. ¿Sí? Pero en realidad soy el observador. Cuando me pongo como observador, ¿sí? Entonces la cosa cambia, porque entiendo que todo es irreal. Y entonces ya no me apego, ¿no? Porque el problema es cuando nos apegamos a los roles que desempeñamos en esta vida, porque ahí empieza también el sufrimiento, ¿sí? Ahora, cuando entiendo que simplemente estoy jugando un rol, como un actor que hace una obra de teatro, ¿sí? Y hace de protagonista o de, no sé, o hace un papel secundario, lo que fuera, pero sabe que él no es eso, ¿sí? Bueno, lo mismo, cuando nosotros nos ubicamos como el observador, podemos comprender que los roles que jugamos en la vida son una ilusión, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, en mi caso, Andrea, ¿no? Ahora estoy jugando el rol de transmitir este conocimiento, ¿sí? De maestra o de profesora o instructora, yo también soy instructora de yoga, bueno, con otras personas que son mis alumnos de yoga, ahí juego el rol de profesora de yoga, ¿sí? También juego el rol de hija, ¿no? Cuando estoy relacionándome con mi madre, que la llamo por teléfono, vamos a tomar algo, etc. ¿Sí? Todos cumplimos distintos roles, pero yo puedo desapegarme de mis roles y simplemente observo cada rol que yo despliego utilizando este cuerpo, utilizando esta mente, pero en realidad soy el ser. Puedo observar, entonces me desapego de los roles. ¿Qué quiere decir? ¿Que no le doy más bolilla a nadie? No, pero que no me engancho en las cosas que llevan hacia el sufrimiento. Sé poner distancia porque entiendo que todo a la larga es un juego. Porque uno se enoja o sufre o se deprime o lo que fuera cuando se cree que todo eso que está sucediendo es real. ¿Sí? Por ejemplo, vemos una víctima y el victimario, el villano y el héroe, ¿no? Un maestro y un alumno, padre e hijo. Son todos roles, ¿sí? Que jugamos en este mundo que es una gran obra de teatro. ¿Sí? Cuando comprendemos eso, podemos tomar distancia y observar incluso el propio rol que estamos desplegando en cada situación. Ahora, cuando estoy como observador,
entiendo que el rol que estoy desempeñando es una ilusión, ¿sí? Entonces ya voy a actuar en el mundo, entre comillas, de manera distinta, porque estoy desapegada, ya entiendo que todo es una ilusión y no me engancho más de la cuenta en las cosas, buenas y malas, las dos. Están ahí, observo el rol que desempeño en las distintas experiencias, pero sigo conectada con mi propia divinidad. Porque el mundo ilusorio está lleno de sufrimiento, ese es el problema del mundo ilusorio. Nosotros podemos ponernos varias máscaras y hacer que está todo bárbaro y divino, pero en realidad está todo bárbaro y divino, y en serio, cuando me salgo de ahí me pongo como observador. Ahora sí está todo bárbaro y divino, porque me da igual, ¿sí? Si una persona me quiere o no me quiere, ¿sí? Si le caigo bien o le caigo mal, por ejemplo. Cuando estamos como observador y vemos que es toda una ilusión, ¿sí? Entonces ahí es donde uno la pasa bien, cuando uno está como observador. Ahora, si yo me creo que todo lo que estoy viviendo con las de otras personas es real, ¿sí? Mientras todo esté bien, genial, divino, pero si por alguna razón la relación no funciona o la otra persona o yo misma no hay interés o lo que fuera, ahí empezamos a sufrir, ¿no? Porque aparte está el ego metido ahí, nuestro ego vanidoso que todo lo quiere ganar, ¿no? Porque el falso ser, el ser egoico, está construido de vanidad, de orgullo y de mucho recauchutaje, porque ¿viste? Todo el mundo se la cree, pero hay mucho de esto, ¿no? De andar poniendo parches al ego, ¿no? Mientras que el observador está observando nada más. Esa persona está enojada, mirá el enojo de esa persona. No, mira, o sea, hablando uno con uno mismo, ¿no? Esa persona está experimentando el enojo. ¿Sí? Y yo observo mi rol ahí en esa situación, si también actúo de la misma manera o distinta, porque cuando estoy como observador y entiendo que ese enojo es una expresión nada más que proyecta esa persona porque está jugando ese juego de estar enojada por X razón, bueno, si tengo la suficiente madurez de comprender cómo es el juego, pues que se enoje, no sé, qué sé yo. No me engancho. Si se puede resolver todo, genial, pero si no, es como, ¿no? Cuando uno está separado, está como observador, la situación es totalmente distinta. Y no es que no me importa el otro, es que no me engancho más de la cuenta con las cosas, que es distinto. Si se pueden arreglar la situación, genial. Si el otro quiere vivir enojado, pues que siga enojado, ¿no? Porque habla de su proyección eso. Yo no estoy proyectando si estoy como el observador, ¿sí? El observador está lleno de dicha, porque el observador sabe que todo es un juego, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tema es que el individuo que ignora su esencia divina cree que solo hay un mundo, este mundo que percibe, que ve, que siente, que experimenta, y este mundo es lo real. Como mucho está él y el mundo, o él y Dios, un Dios lejano, habíamos dicho, ¿no? Porque si una persona ignora su esencia divina, justamente lo que está haciendo es poniendo a Dios afuera, como si Él no fuera ese Dios. Mientras que el que empieza a comprender que todo es el ser, ¿sí? Entonces se va a poner como observador, ¿sí? Porque entiende que todos, ese que se enoja también, ¿no? Todos somos el ser. ¿Qué va a pasar? Va a saber que no solamente Él es el ser, sino que todos, aún las personas que ignoran su esencia divina, son el ser. Y que cada uno tiene que despertar a su propia divinidad, porque uno le puede decir al otro, mirá, no,
Vos también sos el ser absoluto, sos la conciencia absoluta. Pero queda en él si quiere indagar y despertar, o simplemente quiere negar todo eso y seguir jugando el juego ilusorio, ¿no? De este mundo que proyectamos, ¿sí? Porque el individuo que ya se dice, ¿no? El que se iluminó quiere decir que el que tiene las cosas claras, por eso se iluminó, ¿sí? Que va a percibir en todo al ser, es el ser que se está manifestando. Acá como un enojo, ahí como una persona, no sé, que está operando a alguien, ahí como un niño que está llorando, ahí como un joven enamorado. Es el ser que se está manifestando, ¿sí? De distintas maneras. ¿No? El individuo que lo comprendió, que se iluminó, percibe en todo al ser. Incluso si hay alguien que a uno no lo trata bien, sabe que ahí está el ser también. Porque el ser está hecho de positivo y de negativo, de luz y oscuridad. Todo está ahí. El ser absoluto no es lo que nos venden, ¿no? Que es un abuelito bueno de barba blanca y larga, amoroso. No, no, el ser es simplemente el conocimiento absoluto que se despliega. Todo lo positivo y todo lo negativo, ¿no? Aquellas personas que se mantienen como se dice hoy, en frecuencias de vibración muy baja, que se mantienen en la densidad, en la oscuridad, bueno, son los que van a maltratar o van a ser, no sé, villanos, delincuentes, corruptos, el nombre que quieran, toda la parte negativa. Están jugando ese rol también. Porque para que haya un héroe tiene que haber un villano, ¿no? Para que haya un médico tiene que haber un paciente. Para que haya un alumno tiene que haber un maestro. La dualidad. Porque el mundo de ilusiones es eso, ¿no? Pero maestro-discípulo en realidad es el ser que es esto, ¿no? Como decíamos, la mente divide y separa y opone. Es el ser que aparece como maestro y como discípulo. Pero no hay maestro ni hay discípulo, hay ser. El ser que aparece como paciente y como médico. No hay paciente ni hay médico, solo hay ser. Es el ser que se despliega como médico, que juega al médico y juega al paciente. Eso es lo que tenemos que comprender. Entonces empezamos a ver toda la historia desde otro lugar y empezamos a tener más responsabilidad del rol que queremos jugar en esta vida. Porque ya no nos dejamos arrastrar por la vida, sino que agarramos las riendas de nuestra vida, ¿sí? Y decidimos qué rol queremos jugar, cómo queremos jugarlo. ¿Sí? Empezamos a recuperar nuestro poder, ¿sí? Bien. Ahora, el ser, la persona que es totalmente ignorante de su esencia divina, va a ver, lo que va a ver es este mundo y un montón de seres, todos separados, ¿sí? No va a comprender que es un ser que aparece como muchos, ¿no? Lo que ve son seres separados que no se conocen entre sí, ¿no? No nos conocemos entre todos nosotros los individuos, todo el mundo temiéndole a todo el mundo, porque ¿no? La separación, no conozco a la otra persona, somos todas personas separadas, uno le teme al otro porque no lo conoce, hasta que uno empieza a conocer y bueno, ahí resuelve, ¿no? Que si quiere que el otro se acerque a la vida de uno o no. Porque no, también está el rechazo, porque bueno, hay ciertas personas que por determinadas características uno no quiere tenerla cerca, por ejemplo. Son decisiones esas. Pero aún sabiendo que todos somos el ser. O sea, acá hay algo que tenemos que tener claro. Por más de que incluso la persona que se iluminó, que entiende que todos somos el ser, también entiende que en el mundo por más ilusorio que sea, hay reglas por más ilusorio que sea.
Cuando nosotros agarramos un juego de mesa, nos ponemos a jugar, ¿no? Al ajedrez o lo que fuera. Tienen reglas el juego, ¿no? Por más ilusorio que sea, tiene reglas. Yo puedo entender que todo es un juego ilusorio, ¿sí? Pero aún así el juego lo tengo que jugar. La única diferencia es que cuando sé que todo es ilusorio, también yo tengo más poder de cómo lo juego el juego. Ya no soy yo pobre de mí y la vida que me... ¿no? Como dice mucha gente, y bueno, es la vida. Sí, no sé si es la vida. En todo caso, son decisiones que nosotros vamos tomando porque queremos tener determinadas experiencias. ¿Para qué? Para conocer, nada más que para conocer esa experiencia y cómo se sale de esa experiencia, con qué conocimiento, ¿no? Entonces, son dos realidades distintas. La realidad del ser es absoluta, es el ser uno. Por ejemplo, si es uno solo es absoluto, obviamente. Lo único que hay es un ser. Por ende tiene que ser absoluto. Como el espacio, hay un solo espacio. Por ende es absoluto, es ilimitado el espacio. ¿Sí? Y es independiente. No depende de nada el ser. ¿Sí? Entonces está el ser absoluto y después está el falso ser, que es nuestro ser egoico, que proyecta este mundo, ¿sí? Que sí es un ser dependiente. Cuando estamos en la ilusión ya empezamos a depender de los demás, o de un Dios lejano también, ¿no? Porque nos separamos del ser justamente. Pero son dos realidades que no pueden coexistir. O habito en el falso ser, en el mundo de ilusiones, y creo que todo es real y sufro con ello, o habito en mi verdadera esencia, en el ser verdadero. Cuando habito en el ser verdadero, por más que todavía esté dentro de este mundo de ilusiones, hay cosas que ya no voy a poder dejar de ver. Una vez que le saqué la máscara, ya está, fin del juego. Puedo jugarlo, pero estoy más como observador. Lo juego lo mínimo necesario porque estoy dentro del juego y tengo que jugar con las reglas del mundo ilusorio. Pero entiendo que soy el ser absoluto. Por supuesto, cada uno de nosotros tenemos un nombre, ¿no? De nacimiento. Cada uno de nosotros se identifica con un cuerpo. Yo, Andrea, y me identifico con este cuerpo y con esta mente. ¿Sí? En el mundo ilusorio, voy a, no sé, al aeropuerto y tengo que presentar el pasaporte con el nombre que me dieron, la edad y qué sé yo, ¿no? Por más que me considere que todo esto es una ilusión. Una cosa es que entienda que es una ilusión, pero otra cosa muy distinta es, bueno, el mundo ilusorio existe de manera ilusoria, es una realidad ilusoria, pero es una realidad igual, que tiene sus juegos. Tiene sus juegos, tiene sus reglas, perdón. Hay que jugar el juego, me piden el pasaporte, ay no, soy el ser absoluto. No tiene, no, el otro dice, no, quería mostrarme el pasaporte, ¿no? Pero es una cuestión de dónde me posiciono para mi vida personal, ¿sí? Una vez que entiendo que todo es una ilusión, no me engancho en las cosas que hacen sufrir o en los dramas que la gente quiere justamente jugar, ¿no? Son incompatibles la realidad absoluta del ser y la realidad ilusoria y relativa de este mundo. Como la luz y la oscuridad, son incompatibles. Una habitación, prendo la luz, apago la luz, hay oscuridad. Tengo o luz o tengo oscuridad. Las dos cosas juntas en plenitud son incompatibles. Entonces, o despierto a mi divinidad o sigo siendo una persona
ignorante de mi divinidad y creo que todo este mundo es real. Y bueno, y ahí voy con él y con todo su sufrimiento. ¿Sí? La luz y la oscuridad son incompatibles, de la misma manera que la realidad absoluta del ser es incompatible con la realidad ilusoria del mundo. No puede haber luz plena y oscuridad plena. Como mucho lo que puede pasar, por ejemplo, en una habitación que está a oscuras y hay una vela, ¿no? Entonces una luz tenue ahí en la oscuridad de la habitación. O la luz que viene, entra por la ventana, el rayo del sol, ¿no? Luz tenue, un poco. Pero no está la luz. Si hubiese luz plena en la habitación, la oscuridad no estaría. Y ese es el caso justamente del discípulo espiritual. Aquel que va avanzando en el camino espiritual, ¿no? Empieza a despertar en sí a su esencia divina, se empieza a dar cuenta quién es verdaderamente, pero todavía el mundo de ilusiones lo jala, ¿no? Lo trata de traer al mundo, ¿no? Eso es lo que le pasa al discípulo espiritual, por eso el recorrido espiritual es tan complicado, tan difícil en este sentido, ¿no? De que vas ampliando tu conciencia, vas comprendiendo que sos el ser divino, que sos la conciencia absoluta, ¿sí? Pero por otro lado está el mundo y todos los otros seres que ignoran su esencia divina, que te van a jalar hacia abajo. Pero hay que perseverar y seguir en el camino espiritual y hay un momento que por más que el mundo te jala, te sigue tratando de tirar hacia esto, ¿no? Hacia la ilusión, ya no te afecta. ¿Sí? El discípulo avanzado en el camino espiritual ya no es afectado por lo que le rodea, por más de que viva en una situación complicada. Sabe justamente cómo empieza a comprender quién es, empieza a poner límites. Cuando ve que lo quieren arrastrar hacia el drama, el caos, el sufrimiento, ¿no? Porque el mundo se trata de eso. Hacia, no sé, las mentiras, la falsedad, las máscaras, ¿no? Cuando empieza a avanzar en el camino espiritual, empieza a poner límites a cualquiera o cualquier cosa que lo quiera arrastrar a esta realidad que es, aparte de ilusoria, es limitante, ¿no? Empieza a tomar distancia. Puede ser que muchas cosas en la vida del discípulo espiritual empiecen a caerse, todas, una tras otra, ¿no? Pero lo paradójico es que es lo mejor que le puede pasar. Lo que pasa es que hasta que no se anima, ¿no? a habitar su esencia divina, primero porque primero hay que habitar la esencia divina, ¿sí? Y entonces cuando todo se empieza a caer, no lo afecta al discípulo eso. Si te afecta es porque todavía estás luchando entre saber que sos el ser, la que sos la conciencia absoluta, pero todavía está tu ego que quiere volver a tu vieja versión, ¿no? Donde todo era real y todo era limitante y todo era como hacer lo que nos dicen en la sociedad y etcétera, ¿no? Es eso, ¿no? Es como hay una pequeña luz, la vela, ¿no? O el rayo de sol, la habitación oscura que es el mundo, ¿no? Porque nosotros, cada uno de nosotros somos el reflejos del ser, ¿no? Porque la luz es una, el ser es uno, la conciencia absoluta es una. Pero en el mundo ilusorio habíamos dicho, ¿no? Que esa conciencia absoluta se separa en muchas conciencias pequeñas, relativas,
¿sí? En distintos seres, porque habíamos comentado ya que la mente empieza a dividir y a separar, ¿no? Y todo se percibe en el mundo como separado, fragmentado, en partes, distintos seres por todos lados, que no se conocen entre sí, entonces se temen entre sí y entonces negocian, especulan, convencen, ¿no? Hacen estrategias porque están tratando de relacionarse, pero siempre está el miedo abajo, ¿no? La inseguridad, porque al otro no lo conozco, ¿no? Esto es lo que produce este mundo de ilusiones. Cuando en realidad es el ser que se está desplegando en todas sus facetas, digamos, ¿no? Entonces, una vez que vamos comprendiendo esto, empezamos a funcionar si nos animamos, porque hay mucho de coraje también, a empezar a vernos desde nuestra verdadera esencia. Entonces empezamos a funcionar desde ahí, desde la sabiduría de sabernos que ya somos plenos en realidad, que no somos carentes de nada, que si somos el conocimiento absoluto, somos la plenitud. Y ahí, cuando empezamos a comprender eso y a posicionarnos ahí, empieza a surgir en nosotros esa paz eterna y la dicha de saberse pleno, que es una dicha silenciosa, humilde, no como la alegría de la ilusión, ¿no? La alegría del mundo ilusorio es muy ruidosa, ¿no? Hoy acá estoy yo, jajaja, ja, ja, ¿no? Todos se funcionan así, ¿no? En el mundo. Hay que hacer mucho espamento, ¿no? Y el esfuerzo que hay que hacer para ser alegres, ¿no? Hay que agrandarlo, hay que exagerarlo, ¿no? Mientras que el que despierta su plenitud está tranquilo, no necesita andar ni siquiera, no es que tiene que andar haciendo publicidad, ¿no? De que ha despertado. Habita su dicha en paz y esto, ¿no? Al ponerse como observador, va con el fluir de la vida, ¿no? No se resiste a las situaciones que se le van presentando, ¿no? Mientras que cuando estamos en el ego, ¿sí? Si algo no nos gusta, nos resistimos ¿no? Y la peleamos y nos esforzamos y qué sé yo, ¿no? Y nos terminamos volviendo nuestro propio obstáculo. Ahí nos dejamos atrapar ciegamente por la ilusión, ¿no? de que este mundo es real, ¿sí? Cuando es un gran espectáculo, es una obra de teatro, con muchas escenas, si quieren, o es una gran película, es un gran juego, que tiene sus reglas, ¿no? Dentro del mundo de ilusiones, no sé, matás a alguien y vas en cana, ¿no? Robás a alguien y vas a tener problemas. Tiene sus reglas el mundo de ilusiones, pero no deja de ser una ilusión. Entonces, quien avanza en el camino espiritual forma parte de la gran ilusión, mientras que tengamos este cuerpo vamos a formar parte del juego. Pero ya jugás el rol desde otro lugar, el que te toca desempeñar, no desde la ceguera, ¿no? La ceguera y que te tiene inmerso en el mundo de ilusiones, sino que jugás el rol desde esta conciencia de que sos pleno, sos la dicha, ya sos la paz. Entonces, bueno, si las cosas salen bien, genial, y si no, también, y tu dicha no va a ser perturbada, porque tu dicha no depende de lo que pase en el afuera con los otros, sino que tu dicha está en conectarte con tu propia divinidad. Ahí, en esa conexión, ya estás en la paz del ser. Que un sorbo de esa dicha divina vale por todas las alegrías que puedas vivir en este mundo. Nada más que un sorbo. Así
La inmensa es. Bien, seguimos la próxima.